que se inscriban. Hola, buenos días. En breves minutos vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Vamos a esperar un poco a ver si se conecta la gente y en breve, en 1 o 2 minutos, comenzamos. Buenos días. Bueno, pues ya hemos dejado unos minutos para que se conecte la gente y vamos a dar comienzo al webinar de hoy, titulado Digitalización de la gestión energética. Y buenos días, yo soy Carlos Timoner Llorens, director de la Oficina Ferrapime de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, y doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en esta jornada sobre la digitalización de la gestión energética. Esta charla se engloba dentro del programa de actividades de divulgación tecnológica de la Oficina Ferrapime de FEMPA y en este caso, en colaboración con Dinapsis, se plantea un nuevo evento online para sensibilizar y concienciar a las pymes y autónomos de la relevancia de ser versátiles mediante el uso e incorporación de tecnología ad hoc. En este caso, el objetivo fundamental de esta jornada es la de fomentar esa versatilidad en nuestro modelo de negocio. Y en el webinar de hoy aprenderemos los beneficios que nos puede aportar la digitalización a las pequeñas y medianas empresas, así como las herramientas que tenemos a nuestro alcance y el comenzar con la gestión de nuestra eficiencia energética. Para ello contamos con la presencia de Ignacio Calabria, que es parte del equipo de Dinapsis Benidorm, que nos va a exponer todos los pormenores y las claves para reducir nuestro consumo energético y ser mucho más sostenibles. Durante su exposición, si tenéis alguna pregunta o duda, la podéis escribir en el chat y al finalizar serán contestadas. Buenos días, Ignacio. Muchas gracias por compartir tu conocimiento sobre la gestión de la eficiencia energética y bienvenido. Muchas gracias. Oye, yo os voy a contar un poquito cómo es la digitalización, cómo hacemos la gestión energética en una gran empresa. Os he hecho aquí un pequeño índice. Al principio empezaremos hablando un poquito de cómo es el mercado energético. Os daré unas pequeñas pinceladas sobre la estructura de la factura para que podáis entender bien cómo es una factura y entendáis los conceptos clave. Y luego hablaremos sobre digitalización y os daré unas pequeñas recomendaciones que podéis llevar a cabo en vuestras propias empresas, ¿vale? En primer lugar, el mercado energético. Este es un mercado marginalista. ¿Qué quiere decir? Que las empresas generadoras de energía van ofreciendo su energía a unos precios. Conforme van entrando empresas que son más costoso producir, aumenta el precio. Primero entran las centrales nucleares, entran todas las renovables, etcétera. Luego entran carbón y ciclos combinados y esto se cruza con la curva de demanda, que es decir, que los consumidores van diciendo, oye, yo compro tanta energía a tanto precio y cada vez van ofreciendo precios menores. En el punto en el que se encuentran es en el punto en el que se casa el precio para el día. Esto es un mercado marginalista. Así ocurre en toda Europa y es el motivo por el cual en estos meses atrás hemos tenido precios tan disparados porque el carbón y sobre todo el ciclo combinado han tenido precios muy elevados, con lo cual el precio al que se ofertaba era muy alto.
¿Cómo funciona el mercado de energía en nuestro país? Tenemos, por un lado, todos los productores de energía, la generación. El mercado de producción, el mercado de generación, es un mercado competitivo. Es decir, cualquier ente puede producir, siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos, y verter esa energía, vender esa energía a la red. Luego, la red de transporte, esto es un monopolio. Esto lo lleva Red Eléctrica y es un monopolio, es una empresa nacionalizada y no hay ningún tipo de competencia. Por otro lado están los distribuidores. El mercado de distribución es un oligopolio, hay varios agentes, 5 o 6 agentes principales que se reparten el territorio nacional y ahí hay poco de donde rascar. Sí es cierto que hay algunas pequeñas distribuidoras. Y luego están los comercializadores. Las comercializadoras son un mercado de competencia al que nosotros como consumidores tenemos acceso. Son los interlocutores, son los que nos venden la energía al final, ¿no? Pero la energía hay que comprender todo el proceso que sigue. Estos comercializadores venden la energía en el mercado libre, en lo que se conoce el mercado libre. Entonces ellos pueden poner sus precios, los que consideren, tanto del término variable como el término fijo, que ahora veremos qué significa cada cosa. Esa variabilidad va a depender, obviamente, del precio que tenga la generación, del precio que tenga el transporte, de toda la cadena de valor. Ellos compran la energía a futuro y nos venden la energía con un precio que ellos estipulan, tanto de la parte fija como de la parte variable. Esto es importante porque el Estado tiene una especie de comercializadora de referencia o obliga a algunos comercializadoras que tengan comercializadoras de referencia que se llaman, que este es el famoso mercado regulado. El precio del mercado regulado es el precio que marca el propio mercado. No hay capacidad de negociar ese precio. Por eso las noticias que hemos visto en la tele de que el precio de la energía se ha disparado en los próximos meses, etcétera, etcétera, obtenemos el precio de la energía disparado, esto es porque el precio del mercado regulado se ha disparado. Pero eso no quiere decir que en el mercado libre este precio se haya disparado también, porque Endesa, Iberdrola, Naturgy han vendido o han comprado o han pactado la energía a futuro a un precio determinado y no tiene por qué repercutir en los clientes finales, sobre todo en esos clientes que están en el mercado libre. Esto es importante porque a la hora de vosotros tomar vuestras propias decisiones tenéis que evaluar bien si acceder al mercado libre o manteneros en el mercado regulado. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo se estructura el coste de la energía y ya entramos con la parte de digitalización, ¿vale? Este es el precio que tenemos a día de hoy, el precio para hoy del pool, del mercado. Este es el precio que se transfiere directamente a los consumidores que están en el mercado regulado, como os contaba. Veis que hoy tenemos pues 56,21, tenemos el precio de España, el precio medio de Portugal. Es muy interesante ver la curva de precios porque hay horas en las que es más barato y horas en las que es más caro. Esto se debe a, como os he contado anteriormente, las horas en las que los distintos productores de energía ofrecen su electricidad, ¿no? su energía. Luego hay un mercado de futuros, es un mercado en el cual se puede comprar la energía a futuro, se puede pactar para el Q3 del 23, se puede pactar para el año 24 a precios distintos, como podéis ver, o para una semana, para la semana 15 del 23, se puede pactar a precios distintos. Esto es lo que hacen las comercializadoras, los grandes gestores de energía, para garantizar un precio medio y poder ofrecer precios estables, ¿no? Nosotros, como gran empresa, y ahora veréis por qué, también compramos compramos la energía en el mercado de futuros. Vale. ¿Cómo se forma este precio? Este precio tenemos, por un lado, toda la parte de los peajes de acceso, los cargos de acceso. Estos costes están regulados por el gobierno y forman parte de la retribución que se da al transporte, la retribución que se da a la distribución, el operador del sistema, la Comisión Nacional de Energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Realmente el coste de la energía supone el 65% del coste total que pagamos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay ocasiones en el que los costes energéticos no están bien gestionados, la facturación no está bien optimizada, la contratación no está bien optimizada
Y estos porcentajes pueden variar, ahora voy a mostrar algunos ejemplos, y es síntoma de que podemos optimizar nuestra factura, ¿vale? Para ello vamos a entrar en la estructura de la factura. ¿Cómo funciona o cómo podemos leer la facturación, nuestra factura eléctrica? A grandes rasgos tenemos dos términos, la parte fija y la parte variable. La parte fija es lo que conocemos como potencia. Esto se contrata. Esto es el alquiler que nosotros pagamos a la comercializadora para decirle, oye, necesito más potencia o menos potencia en función de los equipos energéticos que tengamos en marcha en nuestra instalación. Podemos pedir más o pedir menos. Y luego en la energía es lo que estamos consumiendo dentro de esa potencia contratada, que esa es la parte variable. Lo normal es esta distribución que estamos viendo. Esto es una factura, son imágenes de una factura que tenemos nosotros en la empresa. Esto es una factura bien optimizada con que el mayor porcentaje del coste de la factura es la parte de energía. Sin embargo, siempre va a haber un coste del término de potencia, siempre va a haber un coste fijo, pero este coste tiene que ser mínimo. Normalmente el término medio es que está en torno al 25% de la factura total, ¿vale? Aquí os he puesto un detalle, toda la parte que aparece potencia es el término fijo de la factura, potencia, potencia, como veis, está la tarifa de acceso y los cargos, que es la parte regulada. Y luego, por otra parte, tenemos la parte de energía, que tenemos tarifa de acceso, cargos, todo esto es la parte regulada. Y luego la commodity, que es la parte variable del término variable de la factura, ¿vale? Es algo complejo, pero es importante entenderlo porque con la digitalización vamos a ser capaces de atacar las dos partes del coste de la factura. Vale, ¿cómo tenemos nosotros distribuido y qué oportunidades y ventajas nos ofrece la digitalización? Por un lado, nos ofrece gestión de la facturación. Nosotros tenemos muchas facturas, tenemos muchos suministros. Si os doy así unos números por encima, podemos hablar de que gestionamos más de 7.000 puntos de suministros a nivel corporativo, lo cual conlleva más de 70.000 facturas anuales gestionadas, con un coste anual de unos 100 millones de euros, con lo cual nosotros necesitamos digitalizar para poder gestionar el volumen. Lo primero que nos permite es gestionar el volumen. Por otro lado, nos permite monitorizar el consumo, ahora veréis por qué y la importancia de esto. También nos permite monitorizar la generación energética, cuánto generamos en nuestras instalaciones. Esto ahora está muy en boga, poner placas solares en todos los huequitos que vamos encontrando. Es importante tenerlo monitorizado, es importante tenerlo digitalizado para poder gestionar la demanda que vamos haciendo de energía a la red, ya que el coste que hacemos de la red la energía que demandamos de la red tiene coste, sin embargo, la energía que nosotros producimos la podemos autoconsumir y eso no tiene coste. Esto nos va a dar ideas de el autoconsumo y la sostenibilidad que tenemos a nivel corporativo con todos los KPIs que podemos luego informar a nivel de desarrollo sostenible y nos va a permitir optimizar contratos. Los primeros datos que vamos a ver es, oye, ¿cómo gestionamos estos datos y qué nos permite? Nos permite tener históricos de consumo, nos permite hacer previsiones de coste, muy importante para los financieros y también para vosotros, a la hora de crear cualquier proyecto, tener una previsión de los costes que os va a llevar ese proyecto. Nos permite hacer simulaciones de la facturación, nos permite utilizar distintas variables para aumentar o disminuir el consumo, ver cómo nos va a impactar en los costes. Nos permite hacer esta compra avanzada de energía en el mercado de futuros. Si sabemos cuánto vamos a consumir, podemos comprar paquetes grandes de energía en el mercado de futuros. Y nos permite identificar ineficiencias y optimizar los contratos, optimizar esta potencia demandada, optimizar las curvas de demanda de energía, nos permite optimizar los contratos y los costes. ¿Cómo tenemos o cómo funciona nuestro mapa de obtención de datos? Por un lado tenemos los data logger, tenemos en los principales contadores energéticos, hablamos de unos 1.300 puntos de consumo, tenemos un data logger. Este data logger nos transmite
los datos de consumo todos los días. Nosotros tenemos actualizado con una periodicidad diaria el consumo energético en 1.300 puntos. Estos 1.300 puntos representan aproximadamente 2/3 partes del consumo total de la organización. Es decir, hemos digitalizado los puntos más representativos. Pero además, el resto de puntos, los otros 5.000 y pico puntos que tenemos en los que consumimos, que no estén digitalizados o que no haya un data logger no quiere decir que no estén digitalizados. Es decir, aquí los operarios van todos los meses y nos toman un dato, nos toman una lectura del contador. Y ahora estamos desarrollando soluciones en las cuales a través de las distribuidoras podamos rescatar los consumos también. Es importante tener detalle del consumo, porque todos estos consumos nos van a permitir después crear todos los KPIs que nos permitan tomar decisiones. Estos datos de consumo se cruzan con las facturas energéticas y nos permiten tomar datos o nos permiten elaborar KPIs de seguimiento como euros por kilovatio consumido o euros por metro cúbico. Cuando nosotros cruzamos también los datos de producción o cruzamos también los datos de espacio disponible, podemos tener KPIs de potencial renovable, dónde podemos poner placas solares, dónde podemos generar energía, podemos tener ratios de kilovatios hora por metro cúbico, es decir, si estamos gestionando tantos metros cúbicos de agua, cuánto consumo tenemos por cada metro cúbico de agua, o podemos tener datos de, oye, si tenemos tanto espacio disponible, tantos metros cuadrados disponibles, cuántos kilovatios hora estamos produciendo por cada metro cúbico, cada metro cuadrado que tenemos disponible. Obviamente todo esto lleva un proceso de data analytics en los cuales se organiza, se modeliza, se trabaja el dato para poder georreferenciar, para poder organizar, para poder tener al final acciones localizadas en las distintas plantas. Todo esto nos permite, como digo, conocer el consumo, el gasto o costes, ratios, producción, pero también nos permite crear algoritmos a futuro. Nos permite crear algoritmos predictivos que nos den información sobre cuánto vamos a consumir, cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a producir. Todo esto lo vamos monitorizando dentro de plataformas que nos ofrezcan información detallada. Dame un momento, por favor. Gracias. Todo esto está gestionado a través de plataformas que nos permiten ir siguiendo la energía generada, el consumo que tenemos en las instalaciones, que nos permiten visualizar de forma gráfica a través de estos modelos de Data Analytics también el performance, si estamos produciendo todo lo que podemos producir. En la gráfica que estáis viendo de balance energético, la línea verde es lo que se está produciendo, la línea amarilla es la producción teórica con sondas de irradiancia que tenemos implantadas en las instalaciones fotovoltaicas. Mediante algoritmos sabemos cuánta es la producción teórica en condiciones más o menos normales que puede tener esa instalación, y tenemos la producción real. Siempre y cuando la curva verde esté por encima de la amarilla, estamos viendo que la producción es óptima. También tenemos ratios de autoconsumo, es decir, cuánto estamos importando de la red, cuánto estamos teniendo de las placas solares, y con esto podemos establecer balances energéticos. Con estos balances energéticos al final hacemos balances de costes que nos permiten saber si rentabilizamos rápido las plantas, si rentabilizamos rápido las inversiones y los costes que van a llevar asociado a nuestra actividad. Del mismo modo tenemos hoy cuadros de mando que nos permiten ver la energía generada, la energía consumida y contrastar unas con otras. De este modo, todos los datos que vamos integrando, que vamos capturando de las distintas fuentes a partir de la modelización y los algoritmos de gestión de la energía, nos permiten crear optimizaciones tanto de la parte fija, que son optimizaciones de potencia, en las cuales con históricos podemos ver cuánta demanda hemos tenido
cuánta potencia hemos estado demandando a la red históricamente y cómo podríamos optimizar esta demanda, esta parte fija de la factura para gastar menos. Igualmente, con estos históricos de consumo podemos ver en qué horas estamos demandando más energía, es decir, tenemos la parte fija, demanda de potencia, y la parte variable, demanda de energía. Podemos ver en qué horas estamos demandando más energía, estamos consumiendo más energía y podemos establecer estrategias de gestión de la demanda. Podemos demandar en las horas valle y evitar consumos o demanda energética en las horas punta. Esta es la gráfica de precios de energía del día de ayer. Entonces, con estas curvas en tiempo real podemos optimizar tanto la parte de potencia. Este es un informe real que nos da nuestra plataforma de gestión energética de un suministro para evaluar los ahorros potenciales que podríamos tener adaptando la potencia contratada, es decir, la parte fija de la energía. Y esta es una curva real del consumo de ayer, del precio de la energía en el día de ayer en función de las horas en las que se demanda, con la que nos permite adaptar nuestras operaciones para optimizar el consumo energético y el coste, obviamente. Con todos estos datos podemos tener una gestión de la facturación multipunto. Como os he comentado anteriormente, tenemos más de 7.000 puntos de suministro que gestionar la facturación y, como habéis visto también, gestionar toda la parte energética de consumo y de potencia para reducir los costes en toda la organización. Entonces, toda la parte de la gestión de facturación multipunto, tenemos una plataforma que nos permite cargar y revisar las facturas de manera automatizada, nos permite tener comunicación con la comercializadora, nos permite rechazarle una factura, reclamarle una factura. Ojo, esta factura no estamos conforme con ella, revisa los consumos. Yo tengo registrado que he consumido 10 y tú me estás poniendo aquí que he consumido 25. Yo tengo registrado que la potencia máxima que he demandado es 15 y tú me estás intentando facturar 40. Todo este tipo de reclamaciones son reclamaciones que se dan habitualmente. Además, nos permite gestionar un histórico de costes, nos permite tener un histórico de los costes que hemos tenido, nos permite auditar los costes, nos permite trabajar esos costes y además demostrar con evidencias todos estos costes. Y por último, también nos permite hacer la revisión de las facturas de forma fiable y ágil. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo. Os doy unas pinceladas de cómo funcionan nuestros ciclos de facturación y ahora os voy a mostrar la plataforma, ¿vale? La comercializadora deposita en un repositorio virtual, en un almacén virtual, las facturas en formato PDF y en formato XML. Estas facturas se cargan en nuestra plataforma de gestión de la facturación eléctrica y a través de esta plataforma, que es el pantallazo que estáis viendo aquí, ahora la muestro en realidad, a partir de esta plataforma podemos aceptar las facturas, con lo cual estas facturas aceptadas se mandan al departamento financiero y se pagan, o rechazarlas, como os comentaba, y ya entramos en una conversación con la comercializadora, en la cual, una especie de negociación en la cual le decimos, oye, es que yo tengo aquí registrado más consumo o menos consumo, o tengo previsto, simulado unas penalizaciones por excesos de potencia o no, y no me lo estás facturando bien. Entonces, esto se rechaza. Todo esto se hace a través de la plataforma de gestión de la facturación eléctrica. Voy a parar en este punto, voy a mostraros las plataformas, que las tengo yo por aquí abiertas. Vamos a ver. Esta es la plataforma en tiempo real de gestión de energía renovable que hemos comentado anteriormente, en la cual nos permite ver el balance energético, como hemos visto antes, el pantallazo que os he mostrado es del día de ayer, esto es del día de hoy, en el cual vemos
que la producción está un pelín por debajo de la irradiancia, o sea, la producción está un pelín por debajo de la irradiancia, esto va variando en el tiempo. Podemos ver el ratio de autoconsumo, la demanda de potencia de la red, la energía que estamos produciendo y por ende podemos saber el consumo general que tenemos en esa planta. Esta es otra instalación, no en todas tenemos sonda de irradiancia, fijaos que en esta no hay una sonda de irradiancia, pero igualmente podemos saber la potencia que estamos generando, la energía que estamos generando. Esto es una potabilizadora en la Eliana y estamos generando pues 60 kilovatios de los que estamos consumiendo. Además de la generación, podemos ver, esta es la plataforma de gestión de facturación, esta es la plataforma en la cual utilizamos para gestionar las facturas eléctricas. Esta plataforma es muy interesante porque nos permite crear una simulación de la factura. Cuando la factura se carga, podemos crear una simulación de la factura y revisar si los costes están alineados con la simulación. Nos da que hay un pequeño error, podemos entrar en los detalles y ver si, oye, pues los precios no están bien cargados, no se está cargando bien el precio. El consumo de energía, veis que lo real frente a lo simulado coincide al dedillo. Podemos ver los datos económicos, la potencia, los datos económicos de potencia. Fijaos que coincide casi al céntimo. El término de energía. Esto es la parte fija, como hemos comentado antes. Esta es la parte variable. Y esta última parte son penalizaciones, porque a lo mejor el consumo en una industria, el consumo no tiene, no es como en casa, que solamente consumimos energía activa, sino que consumimos reactiva, podemos tener excesos de potencia y estos excesos de potencia pues también se simulan, o el término de reactiva también se simula y podemos contrastar con lo que nos muestra la comercializadora. Con estos modelos de simulación podemos hacer una gestión de la facturación ágil, podemos hacer una gestión de la facturación muy proactiva, muy fiable y además podemos tener todos los costes auditables de forma muy directa porque sería cuestión de buscar aquí una única sociedad, una instalación, la depuradora de donde sea, o las oficinas de Dynapsis. Y así nos cogen, nos salen las facturas relacionadas con que hemos recibido de la oficina de Dynapsis. Os he preparado también un cuadro sobre las tarifas. Aquí se ve más claro, perdonad. Os he preparado también un cuadro sobre las tarifas. Esto es importante tenerlo en consideración porque en los casos en los que tenéis tarifas contratadas de 6 periodos, en todos los casos vais a tener una hora valle, es decir, por la noche, desde las 0 horas hasta las 8 horas, hasta las 9, vais a tener una hora valle, una hora que os sale barato consumir. Y ahora si recordáis la curva de demanda, la curva que habíamos visto de precios de OMIE, esto contrasta mucho con lo que os acabo de mostrar. Y es que este es el precio de OMIE, esto es a día de hoy. Esta es la curva que habéis visto. Y si habíamos hablado que los precios más baratos son por la noche, ¿cómo es posible que haya horas aquí a las 12 de la mañana que sean más baratas que la curva que acabamos de ver, que aquí a las 12 de la mañana dice que es hora punta? Esto se debe a los productores. Como os he contado antes, el precio de la energía tiene por una parte el término fijo y por otra parte el término una parte el término de energía, el término de la commodity, que es esto que estáis viendo aquí, y por otra parte los costes regulados. Los costes regulados los introduce el gobierno también para poder ordenar la demanda, poder gestionar la demanda y poder penalizar algunas horas y premiar otras. Entonces, los costes regulados van a ser más caros a las 12, poniendo este ejemplo concreto. Sin embargo, la commodity va a ser más barata
a las 12. De este modo, como la commodity hemos visto que es el que tiene el mayor peso en cuanto al coste total de la factura, ahora con la fotovoltaica que se está instalando, se da el caso que en días de mucha generación solar puede ser conveniente consumir en horas punta en puesto de en horas valle. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, tenemos aquí un pico en el precio de la energía, en la commodity, que es el 65% del coste total, y sin embargo a las 12 tenemos un valle cuando la tarifa nos dice que va a ser punta. Esto es importante tenerlo en consideración y es importante tenerlo a la vista. Nosotros, a partir de las curvas de demanda, somos capaces y las utilizamos para gestionar nuestra demanda y luego lo corroboramos con toda la parte de facturación, que esa facturación nos permite evaluar y chequear que toda la gestión la estamos haciendo de manera adecuada, ¿vale? Vuelvo a presentar. Ya estamos acabando, no nos doy mucho más la chapa. Por último, me queda daros unas recomendaciones, ver un poco qué cosas podéis hacer vosotros para gestionar vuestra energía, gestionar vuestro coste energético y qué herramientas podéis implantar o podéis tener en consideración con muy poquita inversión o en algunos casos incluso sin inversión. Lo primero que hay que tener en cuenta es cada uno es dueño de su consumo. Esto es una máxima que está establecida por ley. Nosotros somos dueños de nuestro consumo y las empresas energéticas tienen que ser garantes de que disponemos de ese consumo. Por ello, tanto comercializadoras como distribuidoras ponen a disposición del usuario, a disposición del consumidor, el consumo que tienen. A través de la web de vuestra comercializadora, con vuestros datos de acceso, seréis capaces de acceder a vuestra curva de consumo y podréis identificar en qué horas estáis consumiendo más y en qué horas estáis consumiendo menos. Si la comercializadora, porque tenéis una comercializadora pequeña o no tiene las herramientas suficientes, etcétera, etcétera, no os da estos datos, que seguro que las tiene, pero si no, la propia distribuidora los puede dar. En el caso de la Comunidad Valenciana, la distribuidora que tenemos es Iberdrola Distribución. Si entramos en la web de Iberdrola Distribución, con vuestro contrato, vais a ser capaces de obtener datos, por un lado, de la curva de consumos, cuánto consumís horariamente, y por otro lado, de la potencia demandada. ¿Qué potencia estáis demandando en los distintos meses del año? Esta potencia demandada os va a permitir evaluar los costes fijos. Como hablábamos, tenemos primero los costes variables, curva de consumo, y por otro lado, perdón, y por otro lado los costes fijos, demanda de potencia. Estos datos están disponibles para los usuarios en las webs de las distribuidoras. Cuando tenéis un punto de suministro, 2 puntos de suministro, 3 puntos de suministro, es relativamente accesible poder hacer este análisis directamente desde las webs. Como habéis visto, nosotros tenemos muchos puntos de suministro, tenemos que desarrollar nuestras propias herramientas, tenemos que digitalizarnos aún más, pero ya existen herramientas para que cada uno de nosotros seamos capaces de optimizar estos contratos. Os pongo un ejemplo. Yo en casa conozco mi consumo y adapto la demanda de mi casa a la oferta que me da mi comercializadora. O al revés, como conozco mi consumo, he contratado a una comercializadora que me permite tener horas subvencionadas en los momentos pico de mi consumo. De este modo, en los momentos en los que yo consumo más en casa, pago menos. Adapto mi demanda a la oferta que me da la comercializadora o adapto la oferta de la comercializadora, busco la oferta de la comercializadora que más se ajusta a mi demanda. Esto igual que lo hacemos en casa, es necesario que lo hagáis en vuestras empresas. Del mismo modo, la potencia contratada.
Yo no tengo coche eléctrico, pero sí tengo compañeros que lo tienen y adaptan su potencia contratada al coche eléctrico. En los suministros pequeños domésticos o de una pequeña empresa, eh, podremos contratar dos potencias, potencia pico y potencia valle. La potencia pico la tenemos, aprovecho para volver a mostraros el calendario. La potencia pico son en todas estas horas y es más cara, y la potencia valle es en estas horas de aquí y es más barata. ¿Qué hacen mis compañeros que tienen coche eléctrico? Contratan, aumentan la potencia contratada en las horas valle, que es cuando enchufan el coche, y reducen la potencia contratada en las horas pico para poder pagar menos, optimizar sus costes del término fijo. Voy a volver a presentar. Así pueden optimizar sus costes en el término fijo. Del mismo modo, adaptan la oferta de la comercializadora a su demanda de energía, a su demanda energética, a su consumo, para adaptar o optimizar su curva de demanda a los costes que tienen variables. Todo esto nos lleva a hacer una reflexión interna, ¿podemos flexibilizar nuestra demanda? ¿Somos capaces de adaptar? Porque no en todos sitios se puede, según las características particulares del negocio, se puede adaptar la demanda o no. Habrá ocasiones en las que podáis poner toda la maquinaria en marcha, podáis, me lo invento, poner los refrigeradores en marcha y refrigerar cámaras y eh, adaptar temperaturas de las instalaciones, etcétera, etcétera, durante unas horas y luego otras horas tenerlo parado, o utilizar la maquinaria durante las horas más baratas y tener la maquinaria parada porque hay otro tipo de procesos que no requieren tanta demanda de energía en las horas más caras. Bueno, pues si conocemos nuestros costes, conocemos nuestro proceso productivo y conocemos la estructura de costes del mercado, podemos flexibilizar, podemos adaptar nuestra curva de demanda y de ese modo adaptar nuestros costes. Pero del mismo modo, lo que os contaba, se puede mejorar el precio en función de nuestra propia curva de demanda. El precio que tengo, la oferta que me ha dado la comercializadora, se adapta a mi curva de demanda. Si conocéis vuestra curva de demanda, podréis contratar comercializadoras que ofrezcan servicios adaptados a vuestra curva de demanda. Entonces es muy importante revisar los costes variables. La siguiente derivada, y aquí ahora ya sí que tenemos CAPEX, he puesto las medidas de menos intensivas en CAPEX a más intensivas, a inversión. Tenemos espacio disponible. Ahí en vuestra instalación tenéis disponibilidad en una cubierta o en un parking o en suelo para poner placas solares. Ojo, si tenéis esa disponibilidad podéis poner placas solares, podéis instalar placas solares, podéis contactar con instaladores que os monten unas placas solares, y además la mayoría de las placas solares ya tienen una aplicación en la cual vais a poder gestionar, poder visualizar la energía generada, la energía demandada, y vais a poder tener información clara y visual muy parecida a lo que os he mostrado en nuestra plataforma de renovables. Esto a día de hoy está muy de moda, está a la orden del día, y la realidad es que nos sale excesivamente caro. Estamos hablando de aproximadamente entre 100 y 150 euros por kilovatio pico instalado. Yo en mi casa tengo contratados 4,5 kilovatios, podría poner placas, vivo en un piso, no puedo poner placas, pero se podrían instalar placas de 4,5, son unos 4.000 kilovatios, perdona, unos 4.000 euros, que ojo, con las subvenciones a día de hoy, por lo que tengo entendido ya, las subvenciones nuevas que se están pidiendo se están introduciendo en una lista de espera para que si hay liberación nueva de dinero por parte del gobierno, eh, haya posibilidades, pero con las subvenciones, ojo, según qué comunidad pueden quedar muy, muy barato, ¿eh? Y además se pueden amortizar muy fácilmente. Y la última pregunta que tenemos que hacernos es, oye, ¿hemos cambiado nuestra maquinaria? ¿Hemos mejorado nuestra maquinaria? ¿Se nos ha roto
refrigerador, se nos ha roto algo y hemos puesto maquinaria nueva. Si es así, estamos consumiendo menos, la maquinaria que hemos puesto es más eficiente. Si no, tenemos posibilidades de cambiar maquinaria, podemos eficientar nuestro proceso. En los momentos en los que esto se hace, esto al final es un círculo virtuoso en la cual podemos volver a entrar arriba en los casos en los que hemos eficientado o en los casos en los que estamos produciendo. Entramos arriba, volvemos a conocer nuestra curva de consumo, volvemos a revisar nuestra demanda de potencia y volvemos a actualizar nuestra flexibilidad de la demanda, volvemos a actualizar nuestro contrato con la comercializadora, volvemos a optimizar nuestros costes. Aquí os dejo una pequeña frase para que recapacitemos, ¿no? Que toda esa energía que somos capaces de conocer, toda esa información que somos capaces de obtener, son herramientas que nos permiten dominar. Al final la energía, por desgracia, lleva acarreada un coste que es fundamental tenerlo muy controlado, muy dominado para que nuestras organizaciones sean rentables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ignacio. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que ha sido muy instructiva y yo estoy seguro que el público asistente ha tomado buena nota de todo lo que nos has contado y de cómo aplicar esa eficiencia energética a nuestro negocio y ser más sostenibles, reducir los gastos y, en definitiva, poder subsistir ante estas situaciones tan volátiles y fluctuantes de los mercados energéticos. A continuación, lo que voy a hacer es transmitirte un par de preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. La primera de ellas es: ¿cuánta gente trabajáis en la gestión energética en vuestro grupo? A ver, nosotros somos un grupo grande, como os he dicho, ya tenemos más de 7.000 puntos de suministro. Nosotros somos un grupo de 4 personas más un director, pero se están elaborando estrategias en las cuales tengamos gestores energéticos a nivel territorial, territorialicemos los gestores energéticos en los distintos DINAPSIS para poder tener una mayor visión, un mayor análisis de los distintos suministros y las distintas instalaciones para poder auditar aún más, si cabe, este consumo, esta potencia y poder eficientar todos nuestros procesos. Muy bien. La verdad es que así da gusto, ¿no? Tener todas las personas necesarias para poder realizar todas las consultas y asistir a los usuarios. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar, nosotros estamos en el sector del metal, ¿no? Entonces, de los que han podido participar en este webinar, tenemos uno que nos hace llegar la siguiente cuestión. Soy un pequeño taller mecánico, dispongo de superficie encubierta. ¿Cómo podría yo aprovechar estas nuevas tecnologías para reducir nuestros consumos? Sí, como os contaba, aquí es importante contactar con un instalador que evalúe y dimensione, por un lado, la necesidad, es decir, cuánta potencia tienes instalada, cuánta energía vas consumiendo a lo largo del día y a lo largo del mes, y de este modo dimensionar, en función del espacio disponible, una instalación fotovoltaica. Con esta instalación fotovoltaica y la herramienta digital que te ofrece la misma instalación, vas a poder flexibilizar y optimizar tu demanda energética, tu consumo. Obviamente, en el momento en el que tienes generación vas a tener menos consumo, pero vas a tener menos consumo de la red. Tu consumo total va a ser el mismo, pero el consumo de la red, lo que compras a la red, va a disminuir. Si además concentras tu producción en las horas solares, tu consumo en las horas solares, el grueso del consumo va a estar soportado por las placas solares. Esto, hablando de digitalización, estas curvas te las va a dar, por un lado,
la herramienta digital que te ofrezcan las placas solares y, por otro lado, la curva de consumos que tú puedas descargar desde la comercializadora o la distribuidora de tu zona. De ese modo podrás, en primer lugar, instalar las placas y, en segundo lugar, hacer una gestión eficiente de tu consumo y una optimización adecuada de tu potencia controlada. Muy bien. Ahí, obviamente, como ya bien has dicho, tiene que ponerse en contacto con un instalador, bien Correcto. a través de FEMPA. Nosotros también tenemos ahí instaladores asociados en los que puedes solicitar la asistencia, y además entiendo que todo esto también hoy en día está subvencionado, ¿no? Nosotros dentro de los fondos Next Generation somos de la parte de transformación digital. Hay otros fondos que son para transición ecológica, pero yo siempre digo que no se entiende la transición ecológica sin la transformación digital. Correcto. Puesto que, como bien has dicho, a partir de la transformación digital, de esos gestores energéticos, de esos programas, son los que van a permitir explotar al máximo esos recursos solares, hídricos, eólicos, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden compatibilizar eso, ¿no? Las ayudas, entiendo que os han hecho llegar, se ha notado gracias a las ayudas que se ha aumentado el número de instalaciones. Sí, sí, efectivamente, como os contaba, todos los fondos Next Generation para transición ecológica han estado permeando en el territorio a través de las comunidades autónomas y sí que han acelerado la instalación sobre todo fotovoltaica. Eh, en este momento nos encontramos en un impasse en el cual el cupo de ayudas que estaba destinado a cada comunidad autónoma, por lo menos eh, en el litoral, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, eh, están ya completas, pero sí que desde el gobierno parece ser que se prevé una una siguiente ronda de ayudas, en la cual todas aquellas ayudas que se vayan solicitando, todas esas nuevas instalaciones que se vayan poniendo en marcha y que se haga la solicitud de la subvención, se van poniendo en una especie de cola de espera para que cuando haya disponibilidad presupuestaria vayan siendo asignadas y permitan esta transición ecológica por un lado, pero ya vemos que la instalación de placas solares también conlleva una transición digital, conlleva esta monitorización del consumo, monitorización de la generación energética, porque las mismas placas solares, el mismo inversor de las placas, tienen aplicaciones que desde el móvil somos capaces de visualizar en tiempo cuasi real cuánto estamos produciendo, cuánto estamos consumiendo, porque se conecta con el contador de luz también de la instalación, con lo cual nos va a permitir una gestión energética tanto de la demanda como de la potencia más avanzada de la que podemos tener a día de hoy. Esto siempre hay que acompañarlo con las herramientas que nos ofrecen la comercializadora y la distribuidora, para tener una visión a largo plazo. No, la visión en tiempo real no es eh, tan valiosa si no tenemos el estudio de largo plazo. Entonces, todo ese estudio a largo plazo lo vamos a poder extraer de la web de la distribuidora o la comercializadora, y a partir de ese estudio vamos a poder gestionar nuestra demanda tanto de energía como de potencia a través de esa aplicación que nos da información y datos en tiempo cuasi real. Ahí la importancia de la explotación del dato, ¿no? Correcto. Esa ingente cantidad de datos que se está generando y que muchas veces se pierde, pues ahora gracias a la transformación digital vamos a poder darle un buen uso y además que nos beneficie, porque los datos no mienten, ¿no? Correcto. Ahí está. Por último, tengo un pequeño comercio. ¿Cómo puedo optimizar mi factura energética? Bueno, ahí un poco reiterar en los 5 o 6 pasos que hemos hablado, ¿eh? El primer paso es conocer tu consumo, ser capaz de entender bien tu consumo. Por otro lado, eh, visualizar si estás demandando toda la potencia que tienes contratada. Esto es un coste fijo, esto es como un alquiler, es como quien alquila una carretera. Si tú no necesitas 6 carriles, ¿para qué alquilas 6 carriles? A lo mejor con 2 carriles es suficiente y el coste fijo que vas a tener es muy inferior.
El tercer paso sería gestionar, flexibilizar tu demanda. Puedes flexibilizar, puedes consumir en momentos que sean más baratos o no. El siguiente paso sería ya empezar a invertir. El primer coste que puedes o la primera inversión que puedes acarrear sería la eficiencia. Tengo alguna maquinaria que tenga detectada que es muy antigua. Como ya conoces el consumo, como ya conoces las horas a las que pones las máquinas en marcha, como ya conoces la potencia que tienes contratada, ya conoces la potencia que estás demandando, eres capaz de evaluar qué te consume más, qué te consume menos, cuándo consumes más, cuándo consumes menos, con lo cual tendrás visibilidad de qué maquinaria es más demandante y menos demandante, y entonces podrás diferenciar dónde tienes que invertir y dónde no. Y el último paso sería generar tu propia energía. ¿Tienes espacio? Pon unas placas solares, digitalízate con una aplicación que te permita gestionar, sácate un histórico de consumo, haz una evaluación de tu consumo, flexibiliza el consumo, adapta la potencia y a partir de ahí conseguirías optimizar tanto costes fijos como costes variables. Bueno, pues esa era la última pregunta. La verdad es que una vez contestada a todas, yo creo que ha llegado el momento de dar por finalizada esta charla sobre la digitalización en la gestión energética. Y como hemos podido ver, hay gran cantidad de herramientas para la transformación digital de nuestros negocios y muchas de ellas además se encuentran dentro de los servicios que pueden solicitar a través de subvenciones, como hemos comentado, a través del IBACE, a través del kit digital, herramientas que nos van a ayudar a digitalizar nuestro negocio, a digitalizar nuestros datos y poder extraer el máximo partido. Como siempre, si tenéis cualquier duda sobre alguna de estas subvenciones, kit digital, IBACE, etcétera, podéis contar con la oficina Acelera Pyme de FEMPA, que estaremos encantados de ayudaros. Y muchas gracias, Ignacio, por tu participación en esta sesión divulgativa y gracias al público asistente por su tiempo e interés por el tema, que yo creo que es muy interesante para estos días y estos tiempos que corren. Como siempre, en la web de Acelera Pyme encontraréis todos los eventos que tenemos programados desde la oficina y os esperamos en los futuros webinars. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que ahí podéis ver nuestro contacto desde acelerapymefempa.es, podéis pedir cita previa, ver todos los contenidos, solicitar grabaciones como la de este webinar que se queda grabada. En nuestro correo acelera@fempa.es podéis hacernos llegar todas vuestras consultas o a través del teléfono que veis en pantalla. Reiterar de nuevo, gracias a ti, Ignacio, por tu presencia y a todos, y nos vemos en siguientes webinars. Un saludo a Muchas todos. gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.